Así que vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra en esta mañana? Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 44, vamos a leer hasta el 46. Ya Cristo estaba en la cruz, había sido crucificado, y dice que ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús, estando en la cruz, dice que gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Amén. Qué momento terrible. Lo que acabamos de leer es el momento en donde el Señor muere, da su último suspiro en la cruz después de tanto sufrimiento, después de tanta pasión, de tanta injusticia, de todo lo que había vivido durante el tiempo que lo juzgaron, cuando fue a la cruz, todo lo que había sufrido. Bueno, llegó el momento en que da su último suspiro y la tierra estaba en total oscuridad. Algo tremendo. Pero, ¿por qué compartimos este texto bíblico? Porque en el momento que para el mundo todo se venía abajo, de mayor oscuridad, era el momento de mayor victoria para todos los hijos de Dios. Tiene que ver con esta palabra. En el momento de mayor oscuridad, en el momento en donde cualquier persona que no conoce a Dios puede entender que era lo más triste que podía pasar y lo más terrible, para nosotros los hijos de Dios, ahí comenzaba la victoria. Era el comienzo de la victoria. Era el comienzo de algo poderoso. Por eso, queridos hermanos, tiene que ver con la palabra de esta mañana. Ahí es donde comenzó nuestra victoria, donde todas nuestras deudas fueron saldadas, donde la obra fue consumada. Por eso dice que el velo del templo se rasgó y también era una señal. Lo que hasta ese momento era algo prácticamente reservado y que solo algunas personas podían experimentar, que era el sacrificio por los pecados y la libertad del pecado. Bueno, a partir de ese momento comenzaba algo totalmente distinto. Comenzaba algo que todos nosotros íbamos a tener acceso, era el perdón de nuestros pecados. Todos teníamos acceso a la presencia de Dios. Por eso este mensaje está muy relacionado a este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque cuando Dios, en un momento de tanta oscuridad, cuando Dios en un momento de tanta dificultad en nuestras vidas se quiere manifestar, lo va a hacer. Lo va a hacer. Vamos a experimentar la victoria. Vamos a experimentar la victoria. Queridos hermanos, todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Todos. Por medio de este hecho que hemos leído aquí en la Biblia. Todos tenemos acceso a su presencia. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó. Y todos podemos acercarnos a Dios con total libertad. ¡Qué maravilloso! Esto es digno de dar un fuerte aplauso. Bien fuerte. Gloria a Dios. Los cielos están abiertos para todos sus hijos. Ahí comenzó nuestra victoria. Mientras tanto, quizás no había tanta oscuridad, no había tanta dificultad, pero las personas no tenían acceso a la presencia de Dios. Pero en el momento de mayor oscuridad, en el momento que Jesús dio el último suspiro, todas nuestras deudas fueron saldadas, todas.
Por eso dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Nadie nos puede acusar para los que estamos en Cristo Jesús. Reciba esta gran bendición de parte de Dios. Recíbalo. Hemos sido perdonados. No hay ninguna condenación. Ninguna. Los cielos están abiertos. Amén. Vamos a algo que nos quiere decir esta palabra en esta mañana. El mejor momento para la intervención de Dios es en la mayor oscuridad. El mejor momento en donde vamos a ver cómo Dios obra es cuando tenemos un gran problema, cuando tenemos una gran dificultad. Si en esta mañana hay alguien que tiene un diagnóstico médico grave, bueno, es una buena oportunidad para ver la mano de Dios. Quizás para los ojos del mundo o las personas que no creen en Dios es una locura o es algo para desesperarse, para bajar los brazos. Es más, a veces ante una mala noticia hay personas que hasta se quitan la vida. Pero los cristianos en momentos como esos momentos en que quizás cualquier persona se podría desesperar y dejar todo, aún la vida, es el momento en donde uno tiene que levantar la mirada al cielo y decir, Señor, te pido un milagro, te pido un milagro. Y es ahí donde vemos la mano de Dios obrar. Es ahí donde vemos cómo Dios puede actuar. Por eso, querido hermano, querida hermana, si estás acá sentado o recibiendo este mensaje, pero estás en una actitud de desesperación, no bajes los brazos, sino todo lo contrario, tomate de Dios, búscalo con todas tus fuerzas. Podés quizás haber perdido todo inclusive. Tomate de Dios, en esa oscuridad vas a ver la mano del Señor obrar. Dios te va a levantar, Dios te va a sacar de ese lugar con un poderoso milagro. Y eso va a hacer que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. En el momento de mayor oscuridad se manifiesta la mano del Señor. Otra palabra. En el momento de mayor debilidad es donde más me tengo que fortalecer en Dios. Amén. En el momento de mayor debilidad, cuando mis fuerzas se terminan, es ahí donde Dios quiere operar. Esto le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como todos nosotros, tenía debilidades. Tenía áreas en su vida que no estaban resueltas. Y él pedía a Dios, Señor, dame fuerzas. Señor, sacame de este problema. Sacame de esta prueba. Señor, ayúdame. Y Dios le decía, todavía no. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esto sucede en este tiempo, en las áreas débiles, en las áreas en donde nosotros no podemos, es ahí donde el Señor va a obrar. Es ahí, por eso hace un momento yo les decía cuando estábamos orando que era muy importante rendirse al Señor y no ponerle reservas, porque muchas veces cuando uno es débil trata de esconder esa área, es muy normal. Una actitud de defensa es no mostrar nuestra debilidad. Es más, seguramente usted en medio de la sociedad no muestra en qué es débil. ¿Por qué? Porque en esa área somos vulnerables y tenemos la tendencia inclusive de esconder nuestra debilidad. Bueno, delante de los demás haga como usted quiera, pero delante de Dios preséntese tal cual usted como está. Tal cual la debilidad que usted tiene, Señor, acá estoy. Necesito que en esta área me fortalezcas. Necesito que en esta área actúes en mi vida. Necesito que tu espíritu actúe en esta área porque soy débil. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios.
Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice, esto hablando el apóstol Pablo y orando, dice que Dios le dijo, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Lo mismo nos está diciendo Dios en esta mañana. Su gracia es todo lo que necesitamos. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué maravilloso, ¿no? El poder de Dios actúa mejor en nuestras vidas cuando somos débiles. ¡Aleluya! Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Gloria a Dios. En las áreas que sos débil, jactate, porque ahí es donde Dios va a actuar. Si tenés problemas de carácter, no tapes eso, reconocelo. Delante de Dios, Señor, transformame. Tengo el carácter complicado. Necesito que ahí actúes. Necesito que ahí trabajes en mi vida. Tengo problemas en mi vida, tengo debilidades en aquellas áreas morales y eso me está haciendo tener problemas. Me está llevando a vivir una vida de pecado. Bueno, en esas áreas es donde Dios te puede fortalecer. Ahí, pedile, Señor, reconozco mi debilidad. Tenés problema de codicia, tenés problema de mentir, tenés problema en tus palabras. Bueno, el área en que veas que necesitas que Dios te transforme, presentarte delante de Él y decirle, Señor, esta es mi área oscura. Necesito que acá operes, necesito que acá trabajes en mi vida, que me trates. Quizás es el área de la incredulidad, te cuesta creer. Sos una persona incrédula. Bueno, decirle, Señor, no tengo la capacidad para creer. Soy incrédulo, soy incrédula. Necesito que trabajes en mi vida y el Espíritu Santo se va a glorificar. En esa área débil se va a manifestar el poder de Dios. En esa área débil vas a ver cómo Dios opera en nuestras vidas. Y si hay alguna oscuridad, bueno, el Espíritu de Dios, el Señor, va a estar dando luz, va a operar. Pero esto es muy importante que suceda, porque si no podemos vivir en oscuridad toda la vida. Hay cristianos que viven mucho tiempo y no reconocen sus debilidades, sino todo lo contrario, por medio de la religión tapan las debilidades. Tienen apariencia de algo, pero en su interior no han podido cambiar, no cambiaron en su carácter, no pudieron vencer esas debilidades, sino que las taparon. Lo que Dios nos dice en esta mañana es que nos presentemos delante de Él, reconozcamos aquellas áreas que deben cambiar y que el Espíritu Santo, Él nos promete que el Espíritu Santo va a operar, va a fortalecer, de tal forma que hasta vas a poder decir, te vas a poder jactar, yo tengo problemas de carácter, pero Dios me transformó. Yo tengo debilidades, pero Dios me dio la fuerza para vencer el pecado. Aleluya. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que nos presentemos delante de Dios con nuestras debilidades, sin ninguna reserva, sin esconder nada, porque ahí es donde damos lugar a que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. En los momentos de mayor oscuridad, en las áreas oscuras, es donde tenemos que permitir que Dios nos ilumine, que Dios ilumine y nos muestre. Por eso dice la Biblia que muchas veces la palabra de Dios actúa en nosotros como si fuésemos un espejo. La palabra de Dios nos muestra lo que somos, nos muestra. Y es bueno que así sea, es bueno. Y si te muestra que estás despeinado ese espejo, es una señal de que te tenés que peinar, ¿verdad?
Si te presentás delante del espejo y ves que tenés una mancha en tu cara, no te enojes con el espejo. Lavate la cara. ¿No es así? Te lavas la cara y se soluciona. Bueno, así hace la palabra. Cuando la palabra nos refleja lo que tenemos que resolver, es bueno, es saludable. ¿Por qué? Porque ahí reconociendo esa mancha, eso que se tiene que resolver, es bueno porque el Espíritu Santo va a poder operar con libertad en nuestras vidas. Su Espíritu va a obrar, su Espíritu va a fortalecer y vamos a tener victoria. Vamos a tener victoria. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a salir adelante. Vamos a otra palabra. Cuando hay mayor oscuridad es donde más tengo que buscar el respaldo divino. Donde hay mayor oscuridad es donde más tengo que clamar a Dios. Hay algo que hemos notado muchas veces, que hay personas que cuando las cosas empiezan a andar mal, inclusive cuando caen en pecado, cuando se equivocan, cuando ven que están fallando en el camino del Señor, se alejan de Dios. Inclusive esto pasó en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios, porque eso es lo que produce la oscuridad, el pecado. Hace que uno trate de huir, de tapar. Pero Dios nos dice todo lo contrario, es ahí donde más lo tenemos que buscar. En el momento de mayor oscuridad es donde uno más se tiene que acercar a Dios. Por eso, si por alguna razón tenés muchos problemas y dejaste de caminar con el Señor, bueno, con todos esos problemas vení y acércate a Él. Por eso la Biblia dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Es un error pensar que nos tenemos que acercar a Dios cuando está todo bien y tenemos todo resuelto. Cuando estamos santos, cuando somos buenos, cuando tenemos paz. No, Dios quiere que te acerques a Él cuando no podés salir de las drogas. Dios quiere que te acerques a Él cuando tenés problemas con el alcohol. Ahí, porque Él va a resolver esa situación. Dios quiere que te acerques a Él cuando tus finanzas son un desastre. Él no te está esperando a que prosperes y después te acerques, a que te vaya bien y te acerques a Él. No, vení tal cual estás y Él va a operar, Él va a trabajar, Él va a hacer la obra, porque Él se quiere glorificar. ¡Aleluya! Él quiere hacer la obra. ¡Qué maravilloso! Hubo un hombre en la Biblia, vamos a leer una historia. Este hombre era de familia de creyentes. Su abuelo era Abraham, el padre de naciones, el padre de la fe. Su papá era un patriarca, un hombre de Dios. Así que venía de familias, de una familia llena de promesas. Una familia que habían tenido experiencias con Dios sobrenaturales. Así que realmente esa familia había certeza de que había un plan poderoso para sus vidas. ¿Por qué? Porque el abuelo había tenido la promesa que de él iban a salir muchas naciones, muchos reyes, y todos iban a ser bendecidos. Así que este hombre traía sobre sus espaldas muchas bendiciones y también sobre él quizás pesaba, porque muchos dirían, de él va a venir una gran nación, de él va a venir un pueblo grande, poderoso, su familia va a llevar el nombre de Dios a las naciones. Bueno, todas las fichas estaban sobre este hombre, se llamaba Jacob, tenía una familia hermosa, grande, pero Jacob era una persona que no había logrado cambiar. Muchas expectativas, pero él no cambiaba. No solamente eso, sino que cada vez se metía más en problemas. Y no era por culpa de Dios, era por culpa de él. Así que Jacob primero tuvo un gran problema con su hermano, lo estafó, le robó la bendición. Su hermano se llamaba Esaú y él le robó la bendición y por culpa de eso la familia se dividió. Él nunca más pudo ver a la madre,
y su hermano se enojó con los padres y se fue de la casa, se pelearon, nunca más se habló. Así que la familia estaba dividida. La familia que tenía un llamado para unir a todas las familias de la tierra se había dividido por culpa de él. Fíjese. Muchas veces pasa que en las familias cristianas hay más conflictos que en las familias que no son creyentes. Esto puede pasar. Acá pasó. Las familias que tienen que estar bendecidas están peor que las que no están bendecidas. Oscuridad. Oscuridad es lo que le pasaba a Jacob. Bueno, no solamente eso, sino que su suegro también había tenido un conflicto con el suegro lo estafó. Él estafó a su hermano y su suegro lo estafó a él. Le volvió. Así que su vida era un desastre, era una vida errante. Una vida errante. Dios lo bendecía, pero esa bendición se le iba de las manos. ¿Por qué? Porque él no podía dejar de ser lo que era. Le encantaba engañar, le encantaba de vez en cuando hacer algo. Dios lo bendecía, pero él también intervenía con sus mañas y siempre terminaba en problemas. Siempre. Llegó el día en que la cosa no dio para más. Porque su hermano se fue con tanta bronca que de la bronca se hizo un pueblo grande. Se hizo una familia tan grande que se transformó en un pueblo. Esaú fundó una ciudad que se llamaba Edom, ¿no? Edom en esos tiempos era como Las Vegas ahora, era una ciudad que ahí estaba todo lo peor. Entonces él se hizo una nación con un pueblo fuerte, fiero, aguerrido, invadía, saqueaba. Bueno, así que mirá lo que se había transformado en su hermano, Esaú. Un hombre terrible, sanguinario. Ya después con el tiempo, esa ciudad se transformó en nación y esa nación muchas veces hizo guerra contra Israel. Pero en ese tiempo era una familia terrible. Bueno, y le empezaron a llegar noticias a Jacob que Esaú lo andaba buscando para matarlo, porque eso el hermano se había jurado que lo iba a matar. Entonces, dice la historia en la Biblia que empezaron a llegar noticias, Esaú te viene a buscar. Así que este hombre estaba acorralado, se la veía venir. ¿Por qué? Porque Esaú iba a exterminar a toda su familia. Tan difícil fue la situación que cuando él se enteró de esto, ¿saben qué hizo? Dividió a la familia en grupos. La dividió por partes en diferentes lugares porque dijo, por lo menos que maten a esto, pero que no maten a aquello. Preparó como ofrendas, como regalos para apaciguar la ira de su hermano. No sabía qué hacer. Imagínate si tenés en tu familia, tenés que elegir quién va a morir primero y quién va a morir después. Tremendo. Que tenés que repartir en tu casa qué hijos pueden matar primero o qué no. Bueno, así estaba Jacob, estaba en la oscuridad total, sin esperanza. Pero también tenía un problema con Dios, porque no solamente lo confrontaba a la sociedad, lo confrontaba a su hermano, tenía un problema interior, sino que Dios lo estaba confrontando. Porque Dios también lo venía hablando, le mostraba visiones, le hablaba, y Jacob nunca cambiaba, nunca. Como a veces pasa a muchos creyentes, Dios les habla, predicaciones todos los domingos, palabra, Biblia, pero el carácter no cambia. Llega un momento que Dios te dice, pará, tenés que cambiar, pará un poco, ¿cuándo vas a cambiar? Bueno, así estaba Jacob, y vamos a leer porque se encuentra con un ángel, y es ahí donde él tiene que pelear por cambiar. Vamos a ir a la palabra. Génesis, capítulo 32, versículo 24, dice, entonces Jacob se quedó solo. Estaba solo. Ya la familia había huido, se había repartido, su hermano lo venía a exterminar, estaba en el campamento solo y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó.
Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir al menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Dale un fuerte aplauso, es palabra de Dios. Bueno, ahí vemos un hombre que está en la oscuridad total, doblegado, y se le presenta la oportunidad de salir adelante. Y se le presenta la oportunidad de que haya un cambio, de que esa oscuridad se transforme en luz. Y fue lo que realmente pasó. Pero para eso tuvo que luchar por la bendición. Y este pasaje nos enseña, y es lo que quiero compartir en esta mañana, que nuestra victoria comienza en la oscuridad, pero es ahí donde no hay que bajar los brazos, es ahí donde no hay que perder la esperanza, es ahí donde no hay que perder la fe, sino es ahí donde más nos tenemos que esforzar. Jacob tenía que cambiar, Jacob estaba a punto de perder todo, pero era el momento en que él tenía que poner todas sus fuerzas para salir adelante, en todos los sentidos, físicas, emocionales, sentimentales, en todos los sentidos él tenía que cambiar, tenía que ser una persona que luchara por el cambio. Queridos hermanos, para salir adelante en tiempos de oscuridad, para ver la bendición de Dios, no basta con solo orar. También hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que luchar por la bendición de Dios. Si tenés una debilidad, no basta con solamente orar. Luchá para salir adelante. Si hay problemas en tus finanzas, no basta con orar, cantar al Señor. Hay que poner todo el esfuerzo para salir adelante. No basta solamente con esperar que la bendición venga de arriba. ¿Por qué? Porque Dios ya viene operando, actuando, trabajando. Lo estaba haciendo en Jacob, pero llegó el momento que él tenía que poner su parte. Llegó el momento que él tenía que poner su voluntad en marcha. Era importante eso. ¿Había oscuridad? Sí. ¿Dios podía hacer la obra? Sí. Pero había que poner la parte de él. Jacob tenía que poner su parte, su esfuerzo, su lucha. Y esto es lo que nos enseña este pasaje, y esto es lo que tenemos que encontrar en esta mañana. En la humanidad es un tiempo de mucha oscuridad. En la sociedad todo está muy complicado. Y como estamos viviendo en este mundo, a pesar de que no somos del mundo, quizás estamos recibiendo algunos coletazos de esta situación, aún como hijos de Dios. Quizás hay influencias de este mundo que pueden llegar a nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes de esto. Pero hermanos, vamos a salir adelante si luchamos por la bendición de Dios. Si luchás por la bendición del Señor. No es tiempo de bajar los brazos. No es tiempo. Dice la historia que cuando llegó Esaú para encontrarse con Jacob, todos pensaban que iba a empezar a atacar así a partes de su familia, pero todo lo contrario. Después de que Jacob peleó por la bendición de Dios, el Señor siguió obrando, pero no solamente obró en Jacob, sino obró en su enemigo, en su hermano. Y dice que cuando se encontraron, se abrazaron. El Señor tocó el corazón de Esaú. Quiere decir que Dios opera de todas las formas, más allá de lo que nosotros podemos llegar a entender. Aún tiene la capacidad de tocar a aquellos que desean hacernos el mal,
de revertir cualquier situación en este mundo con tal de bendecirnos y sacarnos de esa oscuridad. Pero por la bendición hay que luchar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso no bajes los brazos, no bajes los brazos. Recordá, en el momento de mayor debilidad es donde Dios más se puede glorificar. En el momento de mayor oscuridad, de mayores problemas, es donde más tenemos que buscar a Dios. Pero tenemos que esforzarnos. Por la bendición de Dios hay que luchar. Hay tiempos en que parece que estamos en una ola y todo se da. Dios hace toda su parte, pero hay momentos en que hay que luchar por la bendición de Dios. Quizás estás arrastrando un problema físico y hay momentos en que querés dejar todo. Hay momentos en que querés abandonar y dejar de pelear. Hermano, lo que Dios te está diciendo en esta mañana por medio de su palabra, en esa oscuridad, seguí buscando por la bendición del Altísimo. No dejes de orar, no dejes de clamar. Levántate en fe, levántate en fe. Dios va a actuar, Dios va a actuar. Él no te abandonó, Él no te soltó. No importa lo que sientas, Él no te soltó. Y Jacob peleó hasta que fue bendecido. Y dice la historia bíblica que Jacob dejó de llamarse Jacob. Tuvo un cambio radical. Dios le dijo, te cambio el nombre, ahora sos Israel. A partir de ahí fue un hombre totalmente distinto. Le quedó la marca, quedó rengo por todo lo que había sido. Pero a partir de ahora era un hombre totalmente distinto. Dejó de estafar, dejó las mañas de creyente que conoce la Biblia pero no la vive. Dejó esa marca. Ahora era un hombre de Dios, un hombre que sí pudo forjar una nación, sí pudo forjar una nación. Por eso, queridos hermanos, lo importante es que en estos momentos de tanta dificultad es donde tenemos que redoblar el esfuerzo para buscar a Dios. Lamentablemente, luego de esta pandemia, muchos se soltaron del Señor. A muchos hasta les cuesta congregarse, les cuesta volver y buscar de Dios. Esta es una realidad. Muchos bajaron los brazos, muchos están perdiendo la esperanza y esta oscuridad está pasando por arriba a muchos. Pero lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es levantarnos y pelear por la bendición. Pelea por tu bendición, búscala, aún en la mayor oscuridad, búscala. Los cielos se van a abrir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una palabra, una promesa del Señor. Tenemos promesa de Dios, de su guía en tiempos de oscuridad. Muchas veces no vemos nada, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero fíjate lo que nos dice el Señor en su palabra. Isaías, capítulo 42, versículo 16, es una palabra profética para tu vida, para todos los que no ven claramente, que quizás hoy estás en alguna oscuridad en tu vida y no encontrás la salida. Esta es su palabra. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas y no los abandonaré. Amén, esta es promesa para tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia, esta es promesa para sus hijos. Muchas veces no vemos las cosas claramente. Si hay algo que me llamó la atención de esta pandemia es que nadie la vio, nadie se pudo anticipar. No hubo visión, revelación, profetas que la vieron, nadie. De un día para el otro esto vino y muchos templos se tuvieron que cerrar. No había claridad. Dios determinó que no haya tanta claridad. No sabíamos qué es lo que no sabemos y no sabemos qué es lo que va a pasar.
No sabemos todavía, no tenemos todo claro. No sabemos qué es lo que se espera en el mundo. Después vino una guerra, no se sabía tampoco. No se sabía. Ahora dicen que vendrá una hambruna en el mundo, no se sabe. Estamos un poco en oscuridad, estamos en tinieblas, pero sí tenemos la promesa de Dios, que nosotros sus hijos vamos a tener la guía de Él. No estamos solos, no estamos solos. Quizás el mundo va a andar a ciegas, pero los hijos de Dios vamos a tener la guía, la guía. Aleluya. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito sea tu nombre. Bendice tu palabra, Señor. Bendice tu palabra. Padre amado, ponemos tu nombre en alto, tu nombre bien en alto, sabiendo que vas a ser nuestra guía, que no vamos a andar a ciegas y aún en tanta oscuridad vas a alumbrar nuestro camino. Padre Celestial, yo bendigo a mis hermanos y bendigo a aquellos que están atravesando un momento de mucha oscuridad. Señor, dale las fuerzas. Señor, dales el respaldo para poder pelear por la bendición. Señor, ponemos tu nombre en alto y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.